El origen de la escritura mecánica. Los primeros sueños y diseños. Durante siglos, los inventores soñaron con una máquina que pudiera escribir. Querían crear textos claros, rápidos y uniformes. Esta búsqueda preparó el camino para una invención revolucionaria. Uno de los primeros intentos fue el de Henry Mill, un ingeniero inglés. En 1714, la reina Ana le dio una patente por una máquina para escribir cartas. Lamentablemente no queda ningún dibujo ni modelo de la máquina de Mill, pero su patente muestra que la idea ya existía hace más de 300 años. A principios de los 1800s, Pellegrino Turri construyó una máquina en Italia. Turri hizo este aparato para su amiga ciega, la condesa Carolina Fantoni da Fivizzano. Esta máquina le permitía a ella escribir cartas que otras personas podían leer. Es una de las primeras máquinas de escribir que funcionaron y de las que hay documentos. Todavía existen algunas cartas de la condesa escritas en esta máquina. Durante todo el siglo XIX, otros inventores en Europa y América siguieron investigando la escritura mecánica. Gente como William Austin Burt en los Estados Unidos patentó su tipógrafo en 1829. Xavier Proguin en Francia creó una máquina con barras de tipos en 1833. Charles Thurber desarrolló una máquina en 1843, pensada para ayudar a las personas ciegas. Pero estas primeras máquinas muchas veces eran lentas, grandes y caras. El camino hacia una máquina de escribir exitosa necesitó de muchas mentes. Christopher Latham Scholz, impresor y editor de Milwaukee, es conocido como el papá de la máquina de escribir. En los años 1860, Scholz, Samuel Dubois-Bezoulé y Carlos Glidden trabajaron en una máquina de escribir. Su idea vino de una máquina para numerar páginas. Su primer modelo exitoso fue patentado en 1868. Solo escribía en mayúsculas y usaba escritura ciega. Su legado duradero fue el teclado QWERTY. James Densmore compró parte de la patente y financió mejoras. Buscaron un fabricante tras varias mejoras. En 1873, hicieron un trato con E. Remington e hijos. La Scholz & Glidden Typewriter, luego Remington número 1, salió en 1874. Era fuerte e impresionante, pero cara. Solo escribía mayúsculas y estaba en una mesa de coser. Marcó el comienzo de la era de la máquina de escribir en oficinas. Trajo rapidez, claridad y profesionalismo a los documentos. Los negocios podían comunicarse mejor. Hacer copias con papel carbón facilitó el archivo y distribución. La máquina de escribir rápido empezó a cambiar por completo el mundo de los negocios. Antes de que llegara, todas las cartas de negocios se escribían a mano. La máquina de escribir trajo rapidez, claridad y un nuevo nivel de profesionalismo a las cartas y documentos. Un documento escrito a máquina se veía oficial e importante. Uno de los cambios sociales más grandes fue que se crearon nuevos trabajos, especialmente para las mujeres. El trabajo de la muchacha de la máquina de escribir, o mecanógrafa, se volvió común. Las oficinas, que antes eran lugares sobre todo para hombres, empezaron a abrirse más. Las mujeres encontraron nuevas formas de trabajar fuera de la casa o las fábricas. Aparecieron escuelas de mecanografía para enseñar a estas nuevas trabajadoras. La máquina de escribir no era solo una máquina, era algo que ayudaba al cambio social. Los escritores, periodistas y estudiosos empezaron a usar la máquina de escribir. Lo claro y parejo que salía de la máquina de escribir ayudó a hacer más formales muchas cosas de la vida moderna. Sección 4. Leyendas del teclado. Máquinas de escribir famosas y su mejor época. Varios modelos de máquinas de escribir se volvieron muy famosos durante la edad de oro de la máquina. Quizás la más famosa fue la Underwood número 5. Presentada en 1900, marcó la pauta por muchas décadas. Su novedad más importante fue la escritura visible. El mecanismo de golpe frontal de la Underwood fue una gran mejora. Era fuerte, confiable y se volvió súper popular. Se vendieron millones y su diseño fue copiado por muchos. Otro avance importante fue la máquina de escribir portátil. La Corona número 3, presentada por allá por 1912, fue una de las primeras portátiles que se hizo muy popular. Era pequeña e incluso se doblaba para llevarla más fácil. La llegada de las máquinas de escribir eléctricas marcó otro gran salto adelante. La IBM Selectric, presentada en 1961,
fue revolucionaria. En lugar de barritas de tipos separadas, usaba una bolita de escribir, como una pelota de golf. Sección 5. El amanecer digital. Nuevas tecnologías. Desafían a la página escrita a máquina. El reinado de la máquina de escribir empezó a tener problemas serios en la segunda mitad del siglo XX. La primera ola de cambios grandes vino de los procesadores de palabras. Estas eran máquinas electrónicas especiales, hechas solo para crear y editar textos. Los procesadores de palabras ofrecían ventajas bien grandes sobre las máquinas de escribir, pero lo que de verdad cambió todo fue la llegada de la computadora personal en los años 1980. Programas como WordStar y después WordPerfect y Microsoft Word ofrecían funciones muy avanzadas para procesar palabras. La computadora personal ofrecía una solución mucho más útil que un procesador de palabras o una máquina de escribir. Las ventajas de escribir en digital eran muy fuertes. Sección 6. El lento adiós. ¿Por qué la máquina de escribir cedió ante el progreso? La máquina de escribir empezó a usarse mucho menos y muy rápido durante los años 1990. Mientras las computadoras personales se hacían más baratas, más potentes y más fáciles de usar, se quedaron como la herramienta principal para escribir. Los fabricantes de máquinas de escribir, que antes eran gigantes de la industria, vieron cómo su mercado se hacía chiquito muy rápido. Muchas marcas famosas como Remington, Underwood, Royal y Smith Corona batallaron para adaptarse. Había varias razones de fondo por las que las máquinas de escribir no podían competir con las tecnologías digitales. Para principios del siglo XXI, la máquina de escribir ya casi no se usaba para el trabajo normal. Sección 7. Un regreso moderno. El encanto duradero de la máquina de escribir en el 2025. Aunque ya casi no se vendía, la máquina de escribir ha tenido un regreso sorprendente y bonito en el interés de la gente en el siglo XXI. Ahora que estamos en el 2025, rodeados de pantallas digitales por todos lados, hay un gusto creciente por lo real y mecánico de estas máquinas viejitas. A mucha gente le atrae eso de escribir en una máquina de escribir, con calma y concentrado. Ofrece una forma diferente de escribir, sin las distracciones del Internet. Ha nacido una comunidad muy activa de coleccionistas, fanáticos y usuarios de máquinas de escribir. Comparten consejos para arreglar y cuidar las máquinas, muestran sus colecciones y celebran la historia y lo bonitas que son las máquinas de escribir. Para algunos escritores, la máquina de escribir ofrece una ventaja especial para crear. Que la tinta quede para siempre en el papel puede ayudar a pensar más lo que se escribe. Aunque vivimos en un mundo cada vez más digital, el legado de la máquina de escribir sigue vivo.